Muy buenas noches, qué placer estar con todos ustedes. Hoy en Sin Su Permiso debatiremos sobre el acuerdo al que llegó el expresidente Saca con la Fiscalía, lo que podría pasar con el expresidente Funes y la acefalía en la Sala de lo Constitucional. Para ello nos acompañarán Eduardo Escobar, coordinador de Acción Ciudadana, y el abogado y ex candidato a diputado no partidario, Guillermo Langenegger. Previamente tendremos la opinión de Lorena Mendoza y el Top 5 de Francesca Falconi. Bienvenidos a Sin Su Permiso, comenzamos. Como salvadoreña entiendo el ruido, la pasión del país, la sed de justicia en el caso Saca. También comprendo que las cada vez más escabrosas estrategias de los políticos y la transformación de los partidos en boutiques para ponerse y quitarse camisetas de todos los colores nos entretengan y nos hagan pasar el día comentando al respecto. Pero aunque entiendo el efecto que esos dos temas tienen en la población, sigo considerando indignante que como país veamos hacia otro lado, sin reparar en la crisis de uno de los órganos fundamentales de nuestro orden jurídico, la Corte Suprema de Justicia. Los diputados deben nombrar a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y a 1 de la Sala de lo Civil. Entretenidos en jugar a la política, entiéndase, a las movidas debajo de la mesa y a la repartición de pedazos como quien se come un pastel, todos por igual son culpables que ninguno de nosotros, ciudadanos de El Salvador, tengamos a dónde interponer un recurso o una demanda. Nuestra pasión no debe agotarse contra los villanos del pasado o del futuro, sino encenderse para defender a las instituciones que garantizan nuestra vida democrática y exigir a los diputados que cumplan con su trabajo, que para eso los salvadoreños les pagamos y les financiamos su estilo de vida. Muy bien, amigos y amigas televidentes, y en esta ocasión este Top 5 va dedicado a los casos, a mi juicio, ¿verdad? Porque cada uno en este país puede hacer su propio Top 5 en los que la justicia salvadoreña le ha quedado debiendo a la población. En el número 5 quisiera comenzar por el caso de los 5 policías absueltos por una ejecución extrajudicial en septiembre de 2017. El juez dictaminó que la fiscalía no individualizó el ataque a un muchacho en marzo de 2015. Así es, el juez diciendo o explicándole los errores a la fiscalía. En el número 4, por si usted no se recordaba, ¿sabía usted que nadie fue condenado por la tregua entre pandillas? Y el juez agregó en la resolución que la fiscalía había fallado en acusar al exmandatario de esa época y al ministro de Justicia y Seguridad Pública General Munguía Payés. En el número 3, ¿se recuerda usted del nombre de José Misael Cisneros, mejor conocido como Medio Millón, que quedó libre de cargos por lavado de dinero y activos de un monto de $43 millones y también más adelante en otro juicio fue declarado libre por cargos de homicidio? La fiscalía apeló, pero él y los otros imputados quedaron libres, como ya lo había dicho, en marzo de 2016. En el número 2, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales determinó que un total de 22 casos de corrupción se habían cometido entre 1989 y 2014 por anomalías en la construcción de lo que se llamaba Boulevard Diego de Holguín, ahora conocido como el Boulevard Monseñor Romero, el Chaparral, y por manejos discrecionales en las operaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ese monto sumaba más o menos $550 millones. Así es, y en el número 1, obviamente, de lo que todos
hemos estado hablando esta semana y vamos a seguir hablando, me imagino que la semana siguiente, es el caso de corrupción donde el expresidente Elías Antonio Saca se declara culpable y la Fiscalía logra entonces una condena abreviada, criticada por muchos, alabada por otros, y un proceso de extinción de dominio donde al parecer el Estado salvadoreño no va a recuperar ni el 10% del monto por el cual se realizó la acusación inicial. Así la justicia salvadoreña, no olvidemos, es importante tener siempre presente los casos que antecedieron, las fallas que se dieron para luego poder reclamar justicia, perdón o resarcimiento de daños. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más. Continuamos, gracias por mantener la sintonía de Sin Su Permiso. Como bien nos había dicho Ana en el bloque inicial, esta noche nos acompañan Eduardo Escobar, coordinador de Acción Ciudadana, y el abogado y ex candidato a diputado no partidario Guillermo Langenegger. Con ellos vamos a conversar sobre los temas más importantes de la semana. Bienvenidos, señores, un gusto que nos acompañen. No, gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarnos. Guillermo, iniciamos contigo. ¿Cómo ven ustedes el acuerdo realizado por la Fiscalía y el caso de Antonio Saca y los otros imputados? Que ha sido pues la noticia de la semana. Este programa está siendo pregrabado jueves y puede ser que algo de coyuntura cambie en las últimas horas y tal vez lo que digamos no sea justo lo que está pasando en el tiempo real, pero igual el mensaje, como dice Francesca, de forma general aplica. Bueno, muchas gracias, un saludo a los televidentes. Mira, la verdad que para mí como abogado me llama mucho la atención. Yo pues he trabajado los últimos 3 años en temas de prevención de lavado de dinero en empresas, conozco bastante la ley. Te soy sincero, no veo por qué la necesidad de ese acuerdo, es decir, la Fiscalía, la Unidad de Investigación Financiera, si sacó en su momento que habían más de 300 millones de dólares en lavado es porque tenía la evidencia, si no nos engañó, hizo un show, ¿verdad? Entonces sí me llama muchísimo la atención por qué la necesidad de este acuerdo, por qué hacerlo un día antes o anunciarlo un día antes de que empezaran a llamarse los testigos. Había una lista de aproximadamente 500 testigos, entre los que habían empresarios, habían políticos, exfuncionarios, funcionarios actuales, periodistas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento, después de probablemente casi 2 años? ¿Por qué hacerlo en este momento? O sea, sí llama la atención, es demasiadas cosas. ¿Una estrategia no será, Guillermo? Una estrategia de mejor amarro y garantizo un caso que cierro con éxito a arriesgarme a que el caso no esté justificado, como nos está acostumbrando la Fiscalía, entonces se fue por lo seguro. No, al final yo creo que eso fue lo que pasó. La Fiscalía vio el caso, el mismo jefe de la Unidad de Investigación Financiera dice, mire, solo he logrado probar 25 millones, ¿dónde quedaron 25 millones? Es decir, o hicieron una mala investigación al inicio, o se dieron cuenta que no habían pruebas suficientes, que tenían la probabilidad de que saliera libre, lo cual también nuevamente conlleva a errores en cuanto a la investigación, en cuanto a todo el proceso que llevó la Fiscalía. Así es que yo te soy sincero, yo si hubiera sido el fiscal general no hubiera hecho el acuerdo. Aparte que de acuerdo a la ley contra el lavado de dinero y activos, probablemente ese acuerdo sea ilegal. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que hay unos artículos en la ley contra el lavado de dinero que te prohíbe al juez, le prohíbe hacer cualquier tipo de acuerdos para disminución o dar medidas sustitutivas. Esto puede ser considerado como una medida sustitutiva. El acuerdo abreviado tiene como cuando excepciones. Estás hablando de lavado, sí, cuando estás hablando de lavado de dinero podría tener excepciones. Correcto, podría tener excepciones. Antes de pasar con Eduardo, una consulta. ¿Es un acuerdo fiscalía, defensas? Correcto. ¿Puede un juez echar abajo el acuerdo? Porque puede venir el juez y considerar que no hubo tal delito. Esa es una opción, o no. ¿O dos? No, porque ya confesó. Ya confesó. Ya confesó, y una confesión judicial. ¿Cabe la posibilidad, la remota posibilidad que el juez venga y diga, no respeto el acuerdo, usted está condenado tanto? Sí. A 30 años, sí. Sí, porque la potestad jurisdiccional
no está sujeto a nada. Pero ¿ha habido jurisprudencia en El Salvador o algún antecedente donde un juez revierte un acuerdo de este tipo? No. ¿O estamos ante algo muy nuevo? Yo no soy abogado especialista en derecho penal, ya han habido acuerdos previos, incluso hubo un acuerdo, creo que con el director de Finata o de Lista, que hubo, si no me equivoco, una pérdida de $1 millón o un poco más, y al final le dieron como medida sustitutiva que se fuera a su casa y hiciera obra social, y los $1 millón no lo devolvió. Eduardo, esa no es la primera vez. Eduardo, comete un error la Fiscalía porque queremos entender y hemos escuchado en otros programas de opinión, analistas, etcétera, que existe la gran duda de dónde la Fiscalía saca la cifra de $300 millones. Parte de ahí un poco el problema, porque igual, como decíamos en el programa anterior, tanto Ana, Francesca y tu servidora, por supuesto no podemos revelar la fuente, tuvimos acceso a documentos de descargo, a pagos que efectivamente son serios, que sí se hicieron, que son servicios que se recibieron, productos que se compraron y que a la final no eran los $300 millones. ¿De dónde la Fiscalía saca ese monto? ¿Será que por hacer un show inicial se basa en una cifra que es la cifra promedio que se le asigna a la partida secreta? Yo creo que el caso lo que nos muestra en varios sentidos es la debilidad institucional. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de una Fiscalía que teóricamente tenía un caso bien sustentado, bien investigado y que ya había cifrado el monto de lo que se había peculado por $300 millones y que de repente nos diga, bueno, no, mire, vamos a hacer un acuerdo con la defensa para que se confiesen culpables y que al final solo tenemos identificados cerca de $30 millones. Entonces, ¿eso qué es lo que nos muestra? Que la Fiscalía en su investigación obviamente no tuvo los elementos suficientes para presentar una acusación robusta, una imputación robusta contra los implicados, en el sentido de poder comprobar hasta el último centavo que se había sustraído de la hacienda pública. Lo que creo que no queda duda es de que sí hay sustracción de fondos, ya lo confesó el presidente, dio algunos destinatarios de este dinero, algunos usos que se le dio, pero lo que todavía está en el aire es la cifra total del dinero que se sustrajo de manera ilegal. Y aquí donde creo yo que habría un papel importante también que se debería de señalar a la Corte de Cuentas de la República, esas auditorías que se hicieron. O sea, esas auditorías donde no se reflejó ningún hallazgo y que, por cierto, el presidente Saca en su confesión dijo que la Corte de Cuentas hizo una auditoría superficial. Entonces, ahí creo yo de que probablemente la Corte de Cuentas sí hizo auditoría, encontró hallazgos, pero los desvanecieron. Eduardo, yo me quiero detener en la pregunta de Lorena, porque ¿hasta dónde el fiscal tuvo un mal manejo, y ya no ha sido el primero, en comunicación? Claro. Porque el fiscal habló de 300 millones y la población terminó concluyendo que el hombre se robó 301 millones. Pero ahora parece que no todo fue robo, parece que todos esos 300 millones, así como apunta, una parte. O sea, confesó que robó. Pero no fueron los 300 millones. Entonces, aquí también el fiscal queda un poco, bueno, nos dijiste una cifra y ahora resulta que no era esa cifra. Entonces, ¿hasta dónde por un show mediático? Es que es lo que yo decía, la debilidad institucional, en el sentido de que no puedo yo salir o sea, tengo tal vez no el equipo idóneo para la investigación de este tipo de casos. Y probablemente, al final, lo que alguien mencionaba, ¿cuánto era lo de la partida secreta? ¿Cuánto sumó en los 5 años? Y con eso, decir, es esta cifra. Saquemos un promedio. O no hubiera dado una cifra. Yo creo que hubiera dado un indicio de cifra, no sé. No, lo que, en mi opinión, quizá debería de haber hecho, la partida secreta rondaba aproximadamente por 300 millones. Vamos a hacer una averiguación de esos 300 millones, cuánto fue lavado, peculado, lo que sea, pero no decir que los 300 millones habían sido lavados. Sí. No, y fíjate que hay un tema, perdón, y es que, bueno, te dice 300 millones, se asume que es la partida secreta, pero ¿qué tal que sacó de otras partidas? Pero hay que recordar que antes se podía concentrar los fondos de otros hacia Casa Presidencial. Los no ejecutados se podía enviar a otro ministerio. Te la pongo así. ¿Qué tal que habían sido 600 millones?
Es decir, ahorita el expresidente no ha dicho cuánto es lo que... Ha dicho sí robé, pero no ha dicho cuánto fue lo que robó. Y la fiscalía tampoco le ha preguntado, mire, cuánto fue lo que robó. Lo único que se limitó el fiscal, entiendo, en la entrevista fue cuando le cuestionó, mire, ¿usted robó? Sí. Tengo otras palabras, pues, pero básicamente, ¿usted robó? Sí. Pero no le preguntó cuánto fue. O sea, no vamos a saber cuánto fue. Por eso, pero que tenía que haberlo dicho. Que es una pregunta de ley. O no básica. debería haber una pregunta. Usted robó, sí, mire. ¿Cuánto fue? Dígame a dónde. ¿Qué hizo con ese dinero? Yo creo que no solo vamos es a saber. que la persona imputada confiese, sino que se le compruebe. O sea, para eso es la fiscalía, para comprobar esos montos. O sea, no solo quedarnos a lo que diga, yo puedo decir misa, y probablemente no es eso. O sea, el presidente Saca puede decir que él al final pudo malversar fondos por un valor, pero la cosa es que la fiscalía tiene que investigar si ese valor es cierto, como Correcto. dice Guillermo. Sí, lo que está diciendo el expresidente Saca en su confesión es una confesión sincera. Entre Sí, comillas. es verdad. O sea, no sabemos. No sabemos, es decir... Un punto importante es que la embajadora salió avalando el método del cual se valió la fiscalía para hacer este juicio abreviado, que era el uso de testigos. Pero ahí es lo que con dice criterio. Guillermo. Si se hizo de esta manera, es porque no tenía una fundamentación la investigación para, al final, en un juicio ordinario, lograr una condena por el valor que fuera sustraído de la hacienda Además, pública. el tiempo se le iba a terminar, le quedaba un mes y medio. Yo no sé, perdón, cuánto nos queda de este bloque, pero solo quiero entender algo. 2 minutos. Cuando si este acuerdo se mantiene y todos están alineados, Sí, ya está. ¿cuál sería la condena que va a recibir al final? Entiendo que son 10 años, de los cuales ya lleva 2 años, años. y luego, pasado 2/3 partes, puede optar a libertad. Es decir, dentro de Buen 2-3 comportamiento, años, sí. probablemente sí, probablemente Pero pueda si salir son por buena 10 conducta. años, Pero él 10 no le años- aplica la media pena, que serían 5. No, Él no, es que, podría optar a la no, ¿o es que no? lo que pasa es que son 12 años por peculado y 15 por lavado de dinero. En total eran 27, de esos 27 se reducen a 10, que es lo que él ha aceptado. Él ha aceptado 10. 10. De esos 10, 2 ya los cumplió en prisión, le quedarían 8, pero como estamos hablando de 2/3 partes, estaríamos hablando de que debería cumplir 6 años más o menos para optar a libertad condicional. Así que estaríamos hablando más o menos de 3, 4 años más que tendría que estar en la 4 cárcel. años porque ya se le suman los dos. Los que 2 estaban. anteriores, correcto, exactamente. Eso Incluso básicamente se es lo que- mencionaba por algunos expertos en materia penal que el caso de César Funes incluso podría llegar hasta el extremo de que 6 meses 6 meses. podría ¿Por qué? seguir por todos los beneficios del sistema penitenciario. Ya lleva 2 años y a él se le está acusando por un delito por Que 5 son años. 5. 5 años, Especulado. ya lleva 2. Y si aplican algunas medidas sustitutivas a la detención o a la ejecución de la pena, puede incluso reducírsele más el periodo que él va a permanecer Al final detenido. fue un buen acuerdo para ellos. No, por supuesto. Claro, Eso no sin puede lugar a dudas. Y especialmente porque ¿dónde están los otros 275 millones? Si No en lo caso sabemos. fueran... Sí, Es pudo- casi- o Pero pudo no haber están sido- repartidos entre todos ellos. Cada uno de ellos no tendría que responder por una parte. Sí, ahí hay mucha tela que cortar. Continuamos, vamos a iniciar este bloque con Francesca. Sí. ¿Cómo debería la fiscalía sacarle provecho a estas declaraciones que supuestamente son verdad del expresidente Saca? ¿Debería entonces de comenzar a abrir juicios? Por ejemplo, está diciendo que entregó a tal destinatario, tal. ¿Debería de empezar a abrir juicios contra estas personas porque aceptaron fondos de una manera que no era la correcta? Sí, no, totalmente. Incluso todas esas personas que recibieron el dinero, incluso los que no estaban en las partidas, Ajá. todas esas personas cometieron delito de lavado de dinero. O sea, se pueden ir a la cárcel hasta 15 años. Porque el artículo 4 y el artículo 6 de la ley contra el lavado de dinero y activos te dice que, y especialmente el 6, es cualquier delito relacionado con actividades ilícitas. No es solamente lavado, no solamente narcotráfico, corrupción, cualquier delito. Pero tiene que proceder de oficio entonces. La fiscalía debería proceder de oficio. Es más, contra todos los testaferros, porque el acuerdo lo cubre a él y cubre a los otros acusados, A los otros pero no dos. cubre a los testaferros. De los testaferros, los que prestaron su nombre, los administradores de las sociedades, representantes de las diferentes sociedades, porque tenía
una serie de sociedades que eran dueñas, ahora salió a la luz de alrededor de 15 casas que solo ahí eran alrededor de $2 millones o más, o $3 millones. Entonces, esas empresas no las administraba él, las administraba alguien más. Ese alguien más que administraba contribuyó con el lavado de dinero. Las juntas directivas de esas sociedades contribuyeron con el lavado de dinero, cometieron delito de lavado de dinero. El expresidente, bueno, en menos de 24 horas, que hoy jueves, empezó sus declaraciones, ha dicho un montón de cosas, es decir, no nos alcanza el tiempo para analizarlo todo, pero hay algo que él dijo que a mí de verdad me sorprende y quisiera que ustedes analicen qué debería hacer la Fiscalía, es el modus operandi, yo lo traslado al gobierno del primer gobierno del FMLN. Confiemos que no al segundo, ¿verdad? Que es el actual. O sea, nos está diciendo el expresidente Mauricio Funes le dio copy-paste a lo que yo hacía. Entonces, sí, fue un espejo. Que le dio el manual. Entonces, el manual de operaciones. Sí, imagínate. El protocolo. El código. Sí, el código. Qué pena, nos reímos, pero realmente es lamentable. Es lamentable. ¿Qué debería estar haciendo ahorita la Fiscalía? O sea, porque del expresidente Funes no se ha vuelto a hablar. Es que sin lugar a dudas, como lo decía Guillermo, tendría que proceder contra todas aquellas personas que están involucradas en este caso en particular y aquellas que podrían estar vinculadas también con el caso Funes, porque recordemos que hay un procedimiento también en el caso Funes, que muchas de estas personas, si no mal recuerdo, se mencionaban al menos 2 o 3, estaban vinculadas en los 2 casos. En ambos casos. Entonces, eso es lo que tendría que establecer la Fiscalía y obviamente, desde mi punto de vista, 2 cosas en particular. Proceder contra los involucrados de cualquier tipo, quienes sean, y aquí también implicaría contra, por ejemplo, el tema, si así es lo que ha dicho el expresidente Saca y lo compra la Fiscalía, por ejemplo, aplicar la extinción de dominio, por ejemplo, contra el partido Arena, porque recibió fondos públicos. ¿Sí? Aquí no hablo yo de cancelar al partido, porque no hay una causal establecida en la ley para cancelar a un partido por recibir fondos de origen ilícito. Pero, por ejemplo, si hay recepción de dinero, tendría que ir contra estas empresas que decía Guillermo, extinción de dominio, contra el partido Arena, en este caso también por ese involucramiento que tuvo en recibir fondos estatales. Entonces, eso es lo que tendría que hacer la Fiscalía. ¿Quién era en ese momento el presidente del Era, partido? Era el Antonio mismo Saca, claro. Antonio Saca. Entonces, es como que muy lógico que si él estaba utilizando esa forma, claro, que desde casa presidencial o desde donde lo hacía, se lo trasladaba también al partido. Porque él tenía ese doble cargo. No es hablar en contra del partido Arena, o sea, porque no es gratuito esto, sino que el partido al final se benefició de los fondos que se le entregaron, fondos públicos para hacer las campañas electorales, para hacer sus actividades. Entonces, no es al final la intención de que se cancele el partido, sino que ese dinero que era público, que entró a las arcas del partido, que al final se ha retornado a donde corresponde. O sea, ese es el punto. Entonces, creo yo de que en este caso, obviamente también hay que proceder contra las personas que pudieron, como decía Guillermo, haber participado de esto. Jefe financiero del partido, por ejemplo, que permitió ese ingreso de dinero ilícito. O sea, hay varias implicaciones en esto. Y lo otro que quiero mencionar, que también debe de preocuparnos, es, independientemente del monto que sea, pero tiene que retornar a las arcas del Estado lo que se haya defalcado. O sea, ese es el tema. Si no son 300 millones y al final se determina que son 100 millones, pues bueno, que retorne esa cantidad de dinero. Pero en este juicio abreviado, ¿ustedes realmente creen que se va a lograr identificar esa cifra? No. Para empezar, pues no se lo han preguntado y la verdad que la Fiscalía tendría que hacer un cruce. Bueno, yo originalmente decía que era 300, él me dice que son 24, bueno, no, mire, no puede ser que la diferencia sea tan grande, entonces empezar a escarbar, a verificar, a doble chequear la información que ellos tenían y al final llegar al monto más razonable, porque de repente los 300 fue un número que tiraron al aire, no había suficiente prueba. Entonces, lo que definitivamente no podía haber acordado la Fiscalía es, vaya, perfecto, mire, como solo son 25 lo que he encontrado, vaya, está bueno, devuelva los 25 y lo demás, bien, gracias. No puede ser. Y yo creo que, agregando lo que dice Guillermo y a lo que yo mencionaba hace un momento, el partido Arena publicó un tuit este día,
donde decía que registros contables de ese periodo se habían extraviado. Obviamente, ahí hay responsabilidad de quienes llevaban las finanzas del partido, porque es imposible de que se pierdan esos documentos de ese periodo. Entonces, por eso es que creo yo que hay que profundizar la investigación para determinar las responsabilidades de todos los involucrados. Ahora, ¿y hasta dónde creen ustedes que la Fiscalía estaría dispuesta a profundizar en esta investigación? Por la cara que me está haciendo Guillermo. No, porque acabamos de ver una noticia donde dice que la Fiscalía Tony Saca está declarando y la Fiscalía viene y le dice no, eso no es parte del acuerdo. Cuando empieza Tony Saca a hablar cosas que no estaban escritas en el acuerdo. Sí. O sea, la Fiscalía no queda muy bien parado con esta situación, porque la Fiscalía, si eso es lo que dice Francesca, es cierto, que me parece que sí lo leí, estamos hablando que hasta se acordaron cuáles iban a ser las declaraciones de cada testigo. Entonces, qué lamentable que la Fiscalía haya llegado a eso. Y es que mira, parte importante de lo que es la justicia es saber la verdad, y en este caso no estamos sabiendo la verdad. Otra parte que tiene el proceso tiene que ser transparente, y la Fiscalía ha salido con este acuerdo, no ha dado mayores datos. Simplemente, mire, llegó a un acuerdo y mire, fíjese que solo encontré 25 de los 300 millones. O sea, hay una gran oscuridad de parte de la Fiscalía. ¿Cómo han manejado ese tema? Yo quisiera pedirle a producción que ponga un tuit o la imagen del tuit que puso la embajadora de los Estados Unidos. Porque en medio de todo, de esta ola de crítica, Checa, estás más cerca de la... Sí, ahí dice, a quienes me preguntaban sobre el caso Saca, cuando su sistema judicial está funcionando y se puede llevar adelante casos incluso contra los funcionarios de más alto nivel de un país, este es un buen día para El Salvador, porque puede ver un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Y luego habla por lo que se le criticaba del uso de testigos criteriados, que dice en EU, y por el proceso abreviado, que en EU este tipo de negociación se usa para resolver el 95% de los casos. Y vuelve a decir lo mismo, dice que, y felicita a la Fiscalía. Incluso yo ayer escuché las declaraciones de ella y decía que van a continuar con el apoyo a la Fiscalía y que este debe ser un logro que de verdad se le reconozca al fiscal general. Pero es de las pocas personas que están diciendo, aplaudamos lo que está haciendo la Fiscalía, porque uno ve las redes sociales y percibe el sentimiento del ciudadano y está bien molesto con la Fiscalía. O sea, yo creo que la gente está indignada. Claro, pero la indignación de las personas creo yo que hay que también contextualizarla, en el sentido de que la indignación viene ¿por qué? Porque no se siente proporcional la pena que van a recibir con el supuesto daño que se le ha hecho a la sociedad. Imaginémonos que no son 300 millones de dólares, que son 100 millones, pero es una cantidad importante de dinero. ¿Cuántas cosas se podrían hacer con 100 millones de dólares? Sí. Entonces, porque aquí estamos hablando de, por ejemplo, la vida de muchas personas que pudieron haber fallecido o haberse complicado su estado de salud porque no habían medicinas, no había una atención adecuada. O sea, estamos hablando hasta de eso, con estos 100 millones. Entonces, no es proporcional el daño que se hizo a la sociedad con este peculado a la pena que van a recibir estas personas por haber sometido a este juicio abreviado. Pero entonces es un fracaso para ustedes de la Fiscalía, a pesar de lo que está diciendo la embajadora. Y hay que poner también en contexto algo, y es que el sistema judicial de Estados Unidos y el nuestro es diferente, empezando por el tema de que tenés que presentar todas tus pruebas. Eso incluye el hecho de que los testigos de la contraparte son entrevistados por la Fiscalía para saber qué es lo que van a decir y eso acá no sucede de esa forma. Y sí, yo coincido con la embajadora en que en el sistema de Estados Unidos es lo más común, pero el condenado devuelve el dinero. Hay casos de daños por temas en bolsa de valores que son por miles de millones, pero el tipo dice, bueno, sí, yo llego a un acuerdo, pero aquí están los miles de millones. Pero aquí estamos hablando, primero no sabemos cuánto fue. Es que eso es lo increíble. Eso es lo primero, no sabemos cuánto fue. Hay falta de transparencia de la Fiscalía decir, no, mire, ya revisé la prueba y realmente no eran 300, eran 100. Ya vi todos los papeles, vi los testimonios y efectivamente eran 100. Y de estos 100,
Y él se ha comprometido a devolver 100. Ahorita me va a dar 25 y los otros 75 me los va a dar porque lo voy a acompañar a Qatar o donde sea y me va a dar el dinero extra. ¿Y ustedes creen que el sistema, la la institucionalidad llamada El Salvador saque alguna lección de esto? Porque a mí de verdad, pero fue en otro tiempo que el expresidente Saca diga, sí, la Corte de Cuentas me hizo exámenes superficiales, o sea, uno dice, bueno, ¿quién era el presidente de la Corte de Cuentas? Si era, y todos recordamos que creo que era Hernán Contreras, o sea, es una pena. Era casi como un finiquito express. Y eso es lo que uno esperaría, que se saquen enseñanzas de esto. Ustedes? Pero yo no lo creo así. Podemos estar en este momento observando el reparto que se puede estar dando y que Guillermo puede dar más fe de esto para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. O sea, el tema de cómo generar independencia e imparcialidad en las instituciones de control, ese no está en la discusión de los políticos. Los políticos siempre están en la lógica de cómo tener control sobre las instituciones y no en cómo se garantiza el eficiente control de la cosa pública, por ejemplo. Guillermo, ya nos quedan 10 minutos nada más en este bloque, pero nos interesa mucho entender cómo está el proceso de elección. Son 4 magistrados para la Sala de lo Constitucional, 1 magistrado para la Sala de lo Civil. ¿Cuánto llevamos ya de retraso? ¿Qué está pasando debajo de la mesa? ¿Cómo van esos pedazos de pastel repartidos? Pues mira, la verdad que es preocupante, y es preocupante, nosotros lo advertimos, igual que muchas organizaciones de la sociedad civil, de que iba a haber retraso. Los políticos salieron diciendo, no, lo vamos a salir a tiempo, estamos a tiempo, pero nosotros desde un principio vimos que el proceso era un proceso bien desordenado. Se hicieron entrevistas públicas y dijimos, bueno, tal vez nos equivocamos, gracias, así realmente viene algo bueno. Las preguntas no fueron lo profundo que debieron haber sido, malas entrevistas. Nosotros, con Leonardo se presentó una propuesta que fuera mínimo 3 horas de preguntas en las cuales se pudieran incluir a testigos de gente que ha trabajado con él, jefes, empleados, para determinar también el carácter de estas personas, si realmente eran moralmente idóneas para estar así, su capacidad. Y al final, mira, en la entrevista tú te dabas cuenta que había gente que no tiene la moralidad notoria en lo más mínimo. Hay personas que se veía en las mismas respuestas que había algún tipo de vinculación. A un par de candidatos se les notaba que les habían dado las preguntas. O sea, yo estuve presente en las entrevistas y lo notaba por la misma reacción de ellos. Algunos se molestaron cuando Leonardo Bonilla, el diputado no partidario, les cuestionó, se molestaron. Hay uno que ni siquiera entendió la falta de ética que había cometido y se estaba indignado porque se le estaba cuestionando la falta de ética. O sea, toda esa parte, te digo, ha sido un gran avance, pero no lo suficientemente grande. Y ahora el gran problema que se tiene es que después de estas entrevistas, en lugar de decir, bueno, ok, aquí tenemos un baremo, aquí tenemos criterios objetivos para poder verificar quiénes son los más capaces, quiénes son los más independientes, quiénes tienen la mayor moralidad notoria, y sin embargo nadie lo hizo. Nosotros como no partidarios fuimos los primeros que presentamos un baremo bastante objetivo, con criterios en un Excel donde ahí no había tales, lo corrimos y hasta después nos dio supimos quiénes estaban en primer o segundo lugar. O sea, eso los demás partidos no lo han hecho, tanto así que algunos partidos ni siquiera se han molestado en hacer un baremo. Se volvió el esquema de listas y por eso es el entrampamiento. Ya lograron salir los nombres que estaban cuestionados, que creo que eran 2. No de todos los partidos, hay algunos que todavía están ahí. ¿Y qué es lo que tienen entrampado en este momento? Mira, al final, así como lo vemos, se siguen repartiendo cuotas. ¿Por qué? Porque las cuotas están reflejadas en esas listas. Las primeras listas tú veías que no había un criterio objetivo, había gente que nosotros nos salía como por el número 23 de 30 y sin embargo lo tenían incluido ahí. Y ahora cuando ya hacen baremo, los tenían en los primeros lugares. Y cuando ahora hacen un baremo ellos se dan cuenta de que no los podían incluir. Y hay diputados de los mismos partidos que dijeron, no, mire, si usted hace eso yo lo voy a denunciar. Eduardo, ¿y ustedes que están afuera creen que la Corte que se termine conformando, o la Sala de lo Constitucional que se termine conformando, le puede dar continuidad a la buena percepción que en general dejó la anterior sala? Porque cometieron sus errores, pero mayoritariamente la gente agradeció muchas de las decisiones tomadas dentro de la sala. No sé si podrán continuar, y lo digo por algo.
los diputados que eligieron a los anteriores magistrados de Sala Constitucional pensaron que estos magistrados iban a ser anuentes al poder político, que no iban a meterse, no iban a entrometerse en la labor que desempeñara la Asamblea y la Presidencia de la República, por ejemplo, como lo venían haciendo anteriores salas de lo constitucional. Entonces, uno no podía prever que eso iba a pasar, que esta sala iba a ejercer el control constitucional que tiene como función. Entonces ahora, y igual, si uno comenzaba a ver el cálculo que hicieron, 2 personas vinculadas a la izquierda, vinculadas al FMLN en teoría, o con pensamiento de izquierda al menos, otras 2 con una vinculación a la derecha o cercanos a la derecha, entonces eso iba a ser un contrapeso que anulaba a un tribunal constitucional, porque recordemos que en constitucionalidades son 4 votos de magistrados para emitir una sentencia, entonces tenían aparentemente el control de la sala de lo constitucional. Entonces ahora no sabemos si estos magistrados que elijan, primero, de los 30, no sabemos quiénes van a ser, no sabemos si ya en el cargo van a actuar con independencia apegados a la Constitución. O sea, es una cuestión que está en el... estamos en el aire, una moneda en el aire. No lo van a usar, no lo están usando. Fíjate que vamos a presionar a la Comisión Política para que se ocupe un baremo, es decir, sentarse, y es que las sentencias de la sala son claras. Tiene que crearse un baremo objetivo de parte de la Comisión y decir, en base a esto vamos a nombrarlos. ¿Por qué? Porque el nombramiento, lo de notorio, no solamente es que todo el mundo lo sepa, lo notorio es que estas personas que se eligen en esos criterios son mejores que los demás. Esa es parte de la sentencia. Y si no cumplen, están desobedeciendo una orden judicial. Y aún lo que dice Guillermo, podemos tener a las personas más competentes, pero no sabemos si ellos van a adoptar un criterio más progresista del que tuvieron los magistrados actuales. O sea, ese es el tema. Puede ser alguien una eminencia en derecho constitucional, pero puede tener un pensamiento más conservador de la labor de un tribunal constitucional y el alcance de la jurisprudencia que tenga. Pero si son elegidos con otros criterios, no con los criterios que dio como sentencia la sala, ¿cómo se va a poner después un recurso de inconstitucionalidad? Porque ¿a quién se le pondría si los elegidos son los señalados? Sí, es que si ponen a personas que están señaladas, no hay forma de controlarla. Ya no habría forma de controlar. Entonces, a la final están en toda la libertad los diputados de escoger a quien quieran. No hay contrapeso. Hay un tema importante, y es que si entra al menos 1 o 2 de los 4, es decir, la mitad, son personas capaces, esos 2 pueden hacer, y lo mismo sucede con los suplentes. Es decir, si nombran a 2 o 3 suplentes buenos, esos 2 o 3 suplentes, y los otros son cuestionados, esos 2 suplentes entran a conocer la inconstitucionalidad de los otros. Aunque ya hubo un precedente que habría que ver si se adapta a la situación. Se presentó una demanda contra la elección de los magistrados anteriores y la sala resolvió que no podían ellos declararse inconstitucionales porque quedaría sin tribunal constitucional, o sea, hubiera generado una situación de inseguridad jurídica y todo esto. Entonces, obviamente, si se presentara una demanda en ese sentido, teniendo como ese antecedente, sería poco probable que estos magistrados se declaren a ellos mismos inconstitucionales. No, los tendrían que estar... Eso es obvio, pero entonces, ¿a dónde se apela? ¿A dónde se presenta una demanda? No, la vas a tener que aguantar. Aquí el tema del control es al proceso de elección. Por eso es que desde sociedad civil se le puso un énfasis al procedimiento de elección. ¿Por qué? Se le puso el énfasis a la elección de abogados, que las asociaciones depuraran listados, que no entrara cualquier persona. También se le puso énfasis al CNJ de que no cualquiera pasara ese filtro del CNJ, y ahora se está presionando a la Asamblea para que elija de forma correcta. ¿Ustedes creen que ahorita, en el contexto actual, a los diputados les importa lo que la sociedad civil les... Fíjate que creo que ahora sí, al menos de aquí te puedo asegurar que de aquí a febrero de 2019, que es donde los votantes tenemos el poder de decir, mire, usted está actuando mal y no le voy a dar mi voto. Pasados, si no se resuelve esto para septiembre, y eso incluye la elección del fiscal que viene, porque es en enero del próximo año, si nosotros como sociedad civil no nos ponemos las pilas y empezamos a hostigar, a llamar, a presionar, a ir si es necesario a la Asamblea Legislativa en forma pacífica, y hacer presión en medios, en redes, probablemente a ellos no les va a importar. Pero si nosotros hacemos presión, como se ha estado haciendo hasta el momento, es la primera vez que se hace una presión tan fuerte y ha calado.
ha calado porque abrieron las puertas para hacer las preguntas, es una gran cosa. Sí. Abrieron las puertas para efectos de que se hiciera el debate. Tenemos que hacer más presión para que ese debate sea abierto. Depende de nosotros. Bueno, queremos agradecerles a ambos su participación esta noche, sus opiniones. De verdad Muchas que gracias. es muy importante todo lo que nos han comentado. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Un placer. Eduardo. Saludos.